Yo nunca diré que España es racista. Yo soy independentista y yo lo que quiero es restituir el Estado catalán. Enséñame tu pasaporte. Cataluña es Cataluña, no es España ni es... Lo del integrarse me lo vas a tener que explicar. Con 856 denuncias por motivos raciales y xenófobas. Por el simple hecho de yo tener la piel más oscura, pues ya parece que ya no puedo ser catalán. Cuando el español tenía dinero, no le importaba ver a un marroquí. Ahora cuando ve un marroquí con un Mercedes, con un BMW, dice, ¿cómo este tío ha venido de fuera, tiene un coche y yo estoy en transporte público? Te pones un velo o si no, no tienes ayuda. Si un español tiene necesidades, le dan la ayuda. Y si no la tiene, no se la dan. ¿Molesta ver a una mujer con panuelo? Lo que me molesta es que hayan niñas de 6, 7, 8 años con velo islámico. ¿Con qué derechos cuelgas tú? Bueno, ¿con qué derecho se obliga a la niña? ¿Por qué a los niños los vestís de monaguillo en las iglesias? El simple hecho de que haya una mujer es punible y debe ser prohibido. Pues con el simple hecho de que haya una mujer que se sienta en peligro porque un hombre la viole, tienen que estar todos en la cárcel. ¿De qué crees que hay que salvar Cataluña? El Estado español, que lo que hace es enviarnos a una inmigración masiva, invasiva, para acabar con la cultura y la nación catalana. En España, Vox dice lo mismo de Marruecos a España. Rey de Marruecos lo que hace es indultar a delincuentes que nos vienen aquí. Yo nunca he visto un Iván Botota en España, pero sí he visto un Severo Ochoa en Tánger. El islamismo es así, es fanático. Escúchame, que no estás hablando con un político ni estás en el Consejo de los Diputados, ¿me entiendes? Estás con Mohamed y punto. ¿Eres islamófobo, sí o no? Bienvenidos a un nuevo programa de Un té y lo que surja, Yasmina, ya estamos aquí. Estamos de vuelta con muchísimas ganas y sobre todo con el tema de hoy que es ardiente. Sí, como nos gusta a nosotras, ¿no? Porque ahí fuera pues se habla de muchas cosas que nos interesa y que queremos, bueno, pues plantear, poner sobre la mesa, tener debates que yo creo que son muy necesarios a día de hoy. Claro, sobre todo se habla mucho pues de radicalización, ¿no? Algunos discursos sobre en contra de una población muy concreta, los inmigrantes. Se habla mucho de la identidad, de los valores, de no perder las costumbres, como si los inmigrantes pues fuéramos, bueno, una causa perdida. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso no vamos a hablarlo nosotras. Hemos querido invitar pues, a dos personas que consideramos que, bueno, pues, que tienen probablemente una opinión diferente y bueno, pues los hemos invitado pues, para debatir este tema y muchísimos más. Por una parte, tenemos con nosotras... Aunque yo creo que ya se está viendo, ¿no? Porque el plano sí, ya ¿no? es general. Bueno, pero para que la gente lo conozca, se llama Anthony. Hola, Anthony, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y espero que este sea un debate enriquecedor. Claro que y estoy sí. seguro de que lo será. Oye, y darte las gracias porque estás haciendo el programa en castellano, que sabemos que tu lengua natal es el catalán, así que muchísimas gracias. ¿Sí? Y nada, por otra parte tenemos a Mohamed. Es que no voy a decir Mohamed. Mohamed y punto, porque él se conoce así en redes sociales, activista por los derechos de las personas de origen migrante y creador de contenido. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un honor ser el primer invitado de la nueva sesión de Un té y lo que surja. ¡Qué guay! Me alegro. Oye, se me ha olvidado, claro, no te he presentado como se debe, pero bueno, tú eres activista político, comunicador, historiador y escritor. O sea, ¿te falta algo más en el currículum? Bueno, lo que estás haciendo, ¿no? De momento, pues mira, ya yo me quiero dedicar a la docencia y esperemos que haya Muy suerte. bien. Bueno, pues está muy bien. Sí, Hay que ir llenando el currículum. Total. Bueno, ¿de dónde sois? Yo soy nativo de Tánger, yo he nacido en Tánger, pero he vivido toda la vida en España. Vale. ¿Tú has nacido en Tánger? Sí. Hombre, yo soy de allí, me suena. Vecinitos. Total. ¿Y tú, Anthony? Bueno, mi padre es catalán, mi madre es hondureña. Yo nací en el país de mi madre, pero con un mes de edad ya estaba aquí en Cataluña. Así mira, que como yo. me he criado aquí y Sabadell es mi ciudad de toda la vida. Vale. Y Cataluña, mi país, evidentemente. Claro, perfecto. Vale. O sea, vale, un mix tenemos Bueno, aquí. yo creo que ya tenemos las presentaciones hechas y yo creo que ya está. Vamos a empezar porque quien nos esté viendo dirán ¡ah, queremos chicha ya! A ver, vamos a empezar un poco sobre inmigración y racismo, ¿vale, chicos? Para empezar a situarnos, nos gustaría saber cómo define cada uno la situación actual en España en materia de inmigración y convivencia. ¿Quién quiera empezar primero? Antoni, si quieres. La situación de la inmigración. Sí, o sea, me gustaría que expliques cómo ves tú, desde tu perspectiva, la situación actual, ahora pues si lo quieres enfocar en España o en Cataluña, desde la convivencia y la inmigración.
Bueno, yo lo enfoco al final en la perspectiva catalana, que al final es un país sin Estado, al menos ahora mismo. Yo soy independentista y yo lo que quiero es restituir el Estado catalán, más que nada porque además estamos en una situación de sustitución lingüística y cultural. Solo hace falta ver la concentración territorial de la inmigración que hay, una inmigración masiva que lo que hace es diluir lo que es la lengua, la cultura catalana. Solo hace falta ir a los barrios de aquí Barcelona, ¿no? O en Sabadell hay muchos barrios, o en Sal, en Hospitalet de Llobregat, y aquí te encuentras pues que el catalán es residual en muchos sitios. Y esto es una amenaza para la pervivencia de la cultura de Cataluña. Vale, bueno, para empezar. Bien, yo pienso que la inmigración siempre es enriquecedora y toda cultura y toda persona que venga a un país lógicamente respete la ley del país, es enriquecedor y positivo. Que haya gente que piense que los inmigrantes tienen un problema porque sustituyen la cultura simplemente porque no pierden su ser, sus creencias o sus orígenes, es un poquito triste, pues porque toda la civilización del mundo se ha hecho por mezclas de orígenes y de culturas. Hablemos ahora mismo de Cataluña, como él dice, que para él es un país independiente. Para mí Cataluña forma parte de España y se ha hecho Cataluña gracias a los inmigrantes de Extremadura y de Andalucía que vinieron a trabajar y aportar en esta gran comunidad y la han hecho crecer. Y eso no ha sido negativo para Cataluña. De hecho, Cataluña ya existía. La riqueza ya existía, la industria ya existía en Cataluña. Evidentemente, pues muchas familias, por ejemplo, por parte de padres son de Andalucía y han llegado aquí, se han integrado, han trabajado. Yo creo que al final lo más importante es que hay buena parte de estas personas que han venido que sí que han contribuido y se han integrado. Tristemente, no todo el mundo se ha integrado y cada vez hay menos gente que se integra a Cataluña. Hablaremos más adelante de todos estos temas, chicos. Mohamed, eres muy activo en redes sociales y te vemos mucho, bueno, pues participar, ¿no? en programas de televisión. Siendo marroquí y musulmán, ¿qué es lo que más defiendes en tu discurso? Defiendo el que no hagan sentir menos a las personas que vienen de fuera. Defiendo que yo he venido con 5 años a España, mis padres me trajeron, lucharon, trabajaron y mis padres lo que quisieron es que yo no sufriese lo que han sufrido ellos. Lógicamente yo no quiero que sufra mi hijo lo que he sufrido yo. Entonces lógicamente hay mucha gente que dice que los inmigrantes tienen que venir aquí a trabajar lo que los españoles no quieren trabajar y yo les digo que no. Mis padres vinieron a trabajar lo que no quisisteis trabajar porque no tenían. Mis padres han trabajado para que yo trabaje en lo que me dé la gana, no en lo que vosotros queráis. Por mí, inmigrante que me veáis. Vale. ¿Tú estás de acuerdo con esta forma de verlo? Bueno, al final yo lo que quiero es que los extranjeros que vengan pues aporten, se integren y nada más. Evidentemente, pues si una persona es de orígenes extranjeros y ha venido aquí a ganarse la vida, pues lo hará según lo que quiera, ¿no? Solo faltaría. Vale, al final, yo, por ejemplo, sí, también tengo orígenes de fuera, pero aunque no los tuviese, también quisiera tener, pues, lo que yo aspiro a tener, ¿no? O sea, yo me quiero dedicar a ser profesor, pues yo quiero ser profesor. Y una persona que sea de los dos orígenes de fuera independientemente de los orígenes, pues también tiene que poder aspirar a ello. En eso creo que estamos de acuerdo. Perfecto. Vale. Os vamos a dar un dato sobre el que vamos a debatir también, ¿vale? En España el racismo y la xenofobia son los principales motivos de delitos, ¿no? de odio, que aumentaron un 21,3% en 2023, con 856 denuncias por motivos raciales y xenófobas. Anthony, ¿qué opinas sobre este crecimiento, ¿no? del racismo en las calles? Al final también es verdad que con la polarización que estamos viviendo, pues hay quien aprovecha, ¿no? para atacar a personas que por el simple hecho de ser de fuera, pues aunque se hayan integrado, pues los atacan, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy catalán y igualmente yo me llevo también esa parte de racismo, xenofobia, toda esta porquería, que al final es eso, o sea, por el simple hecho de yo tener la piel más oscura, pues ya parece que ya no puedo ser catalán, aunque mi padre sea catalán, aunque mi madre se haya integrado y hable catalán también, y bueno, en Twitter también te puedes encontrar basura, porque hay mucha basura y cada vez hay más y es triste.
Uno de los porcentajes que no se suele hablar es de catalanofobia. O sea, en Barcelona y en Cataluña está subiendo los porcentajes de catalanofobia, ese odio a alguien que por el simple hecho de hablar catalán, de ser catalana, ya le dicen de todo, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, en algún establecimiento de aquí Barcelona y por el simple hecho de hablar catalán ya te menosprecian, te dicen háblame en español que estamos en España. Pues no, señor, yo tengo unos derechos lingüísticos, yo soy catalán y yo hablo catalán en mi tierra, solo faltaría. Mohamed, ¿qué opinas sobre el racismo en las calles? Opino que está creciendo por el problema de la economía del país, sinceramente. Yo creo que la crisis económica hace que el racismo crezca. Antes había también racismo, pero ¿qué pasa? Que cuando el español tenía dinero, el español racista, que es una minoría de la población, yo nunca diré que España es racista, digo que hay una parte de la población española que es racista, pero esa minoría cuando tenía dinero, cuando tenía su trabajo, no le importaba ver a un marroquí. ¿Por qué? Porque él tenía sus vacaciones. Ahora cuando ve un marroquí con un Mercedes, con un BMW, dice, ¿cómo este tío ha venido de fuera, tiene un coche y yo estoy en transporte público? Y ese racismo sale. No soporta ver a alguien de fuera vivir mejor que él en su país. Pero bueno, a lo mejor ese es el esfuerzo que él no ha hecho en su momento porque le gustaba la fiesta, le gustaba la risa, o a lo mejor no se ha esforzado académicamente para llegar a un puesto de trabajo que es el que se merecía en su país, pero ese marroquí, ese guineano o ese nigeriano sí lo ha hecho. Y eso hace que porque el racismo es ignorancia, al fin y al cabo. Claro. Es gente que no sabe, gente que no entiende y gente que no tiene empatía social. Bueno, pues la empatía social y la información se hace estudiando y aportando. ¿Y diríais que, por ejemplo, hay inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda? Por supuesto. Bueno, yo antes de eso me gustaría incidir de que al final también hay muchas familias catalanas que el tema de las ayudas no reciben ni 5. Cualquier excusa es buena para que no tengas una ayuda y te encuentras con gente que es extranjera que lo que hace es aprovecharse de esas ayudas. También es muy posible que haya gente de aquí, también, pero te encuentras a mucha gente de fuera que tiene, por ejemplo, patrimonio en su país y mientras tanto tiene una ayuda social aquí en nuestro país, cosa que es fraude y eso hay que perseguirlo. Aparte del empadronamiento fraudulento que estamos viviendo aquí en Cataluña, donde hay gente que no tiene papeles o que se inventa o que paga para que hayan contratos de alquiler falsos y ya se empadronan en un piso sin tener esa autorización real y eso te da este acceso a derechos sociales que realmente no tienes derecho porque no estás empadronado en ese, o sea, no tienes que estar empadronado en ese habitatge, en esa vivienda. Sí. Una pregunta, ¿los derechos o las ayudas se dan por nacionalidad o por situación familiar? Bueno, pues al final es una situación. Yo considero que las ayudas sociales deberían ser para los que son nacionales de aquí, Cataluña, y también para los extranjeros que hayan cotizado. Vale. Es decir, una persona que ha entrado aquí ilegalmente no debería tener ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de facilidad. Pero tú acabas de decir... Es decir, debe ser devuelto a su país. Sí, pero tú acabas de decir que a los nacionales le dan muy poco y a los inmigrantes les dan. Yo te digo, ¿las ayudas se dan por nacionalidades o por situación familiar? Bueno, se da por situación familiar, pero uno de los problemas que hay es que nos viene gente que viene sin nada. Y igualmente los servicios sociales aquí, por ejemplo, por el simple hecho de tener un abuelo o una abuela y vivir con ese abuelo o abuela, pues ya dicen de que ya no tienes derecho a esta ayuda, que ya tienes arraigo familiar. Aunque ya me dirás cómo puede vivir si un catalán toda una hace lo familia. Mismo, ¿le darían la ayuda? Pero un momento. Pero ya me dirás que cómo lograrás, ¿no?, que esa familia pueda subsistir solo con la pensión del abuelo o la abuela, que seguramente sea muy minsa, ¿no?, muy pobre. Pero si un catalán tuviera esa ayuda, esas necesidades, ¿se la darían o no por ser catalán? No, el problema, lo que te estoy diciendo es que en muchos casos no está pasando y que incluso no está pasando porque no quieren. O sea, va a la administración un catalán con necesidades básicas, como va un marroquí con necesidades básicas, y al marroquí con las mismas necesidades se la dan y al catalán no, es lo que estás diciendo. Eso es lo que está ocurriendo, y ya te lo he dicho. Es decir, tú ya tienes a tu abuelo o tu padre y con una pensión y tú ya no tienes ayuda, porque ya tienes arraigo familiar. Es la excusa de la administración para denegarte esa ayuda que tanto necesitas. Pienso que es mentira lo que estás diciendo. Yo creo que no, y de hecho tengo a gente conocida que
me lo ha Si comentado. conocidos tenemos todos, pero una cosa es lo conocido y otra cosa son las normas de la ley del país. Y en España está claro que tú, si tienes una ayuda, es por la situación familiar, seas marroquí, seas guineano, seas español. Si un español tiene necesidades, le dan la ayuda, y si no la tiene, no se la dan. Y un marroquí, si está bien económicamente, no le dan la ayuda, y si está mal, se la dan. Nada tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la situación familiar de cada familia. Y eso no lo digo yo, lo dice la ley. Bueno, pues yo me encuentro con gente que te dice que te pones un velo o si no, no tienes ayuda. Pero eso es y una eso lo barbaridad dice lo que acabas de una decir. trabajadora social Pero te das cuenta de lo que por dices. allí. Que, vale, o sea, Ya que me si te dirás. pones un velo, o sea, que ahora todas las mujeres que quieren ayuda... Eso se hay te ponen mujeres un que me lo han comentado. Bueno, pues esas mujeres están faltas de ácido fólico en la gestación y han tenido un mal desarrollo neuronal. Bueno, yo considero que tú puedes tener parte de razón y la gente que he conocido y que me dice esa realidad, pues también tiene razón, digo yo. Claro, o sí. mienten. Yo creo que mienten. Pues yo creo que no. Bueno, vamos a rescatar, es que tenemos tema para rato. Vamos a rescatar un poco el tema del racismo. En este caso en concreto me gustaría centrarme en ti, Anthony, porque hemos visto que en una entrevista de 2020 hemos hecho nuestro trabajo. Vamos al pasado, una entrevista en 2020 en RTV, hablaste de los actos racistas que sufrías por tu color de piel. Algo que sigue pasando. Algo que sigue pasando, que lo sigues sufriendo. Vale. Sí. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo alguien que ha sufrido, ¿no?, de primera mano el racismo no se llega a posicionar, ¿no?, con otras personas que son de comunidades diferentes? Te pregunto. Bueno, me parece una vergüenza que a cualquiera se le ataque, ¿no?, por su color de piel. Para mí es una cuestión que no es importante, es irrelevante. Vale. Porque es más tener más melanina y poco más. No es la cultura, no es la lengua, y cada quien puede tener sus orígenes y mantenerlas. Yo en eso no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que se respete la lengua autóctona, la lengua de aquí y la cultura de aquí. Entonces, tu labor activista en la que tú haces no se puede ligar a un acto racista. Vale, porque viendo tu perfil de Instagram, ¿no?, que reivindicas muchísimo lo que es la inmigración, ¿no?, la delincuencia y demás, y tiene como ese tono racista y xenófobo. Por eso te preguntaba que cómo no se puede ver que no te posicionas con esas personas que tú sufres también lo mismo. Es que yo no ataco la inmigración. Yo lo que combato es la inmigración masiva. Es decir, cuando ya te entran tantas cuotas de inmigración, porque es lo que está pasando aquí en Cataluña, es insostenible el crecimiento demográfico, no es normal ni es positivo que un país de 6 millones de personas en tan solo 30 años haya pasado a 8 millones de personas. Es decir, estamos hablando de 2 millones de personas más y hay quien trabaja para 10 millones de personas más. Claro. Es decir, estamos viendo una tensión y en muchos sitios un colapso de los servicios públicos y evidentemente la cultura y la lengua del país también está en pleno colapso, porque el 30% de los habitantes de Cataluña tenemos el catalán como lengua habitual y esto va a la baja. Claro. Mohamed, Anthony indicaba antes, ¿no?, que bajo su experiencia, él, por ejemplo, bueno, pues por su color y demás, y respondiendo a Yasmina con la pregunta que le ha hecho, dice, bueno, es que claro, soy igual que otra persona, simplemente mi color es diferente, pero yo soy igual a uno blanco. Con respecto, por ejemplo, a discursos como los que puede defender Anthony en algunos momentos contra el velo, contra el islam y demás, podría también decir una mujer, oye, yo soy igual que María, pero simplemente llevo el hijab, ¿no? O sea, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta, pues, gente que no respeta la creencia religiosa de otra persona. Fin de la historia, así es que no hay más. Esto se puede justificar de muchas maneras, pero la realidad es que ellos ven a una mujer con una creencia religiosa que no ha perdido su creencia y su fe, y como la practica, le molesta. Molesta ver a una mujer con pañuelo porque ellos no tienen esa creencia y no les gusta ver esa creencia en la calle. Claro. A mí lo que me molesta es que hayan niñas de 6, 7, 8 años con velo islámico. Eso yo lo veo que una vulneración de los derechos. 6, 7, pues unas cuantas ya, unas cuantas. En Es que- Ripoll y en es que- Sabadell. Es que yo no he visto a ninguno. Pues yo he visto. Y yo soy marroquí, Yo he visto. musulmán, me Y de junto hecho, con marroquíes. pues yo he colgado alguna foto que me han pasado en el transporte público, en ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, con una niña de 8 años, 6, 7, 8 ¿Y con qué derecho años, cuelgas tu con foto velo de una niña? islámico. ¿Y con qué derecho cuelgas tu Bueno, ¿con foto? qué derecho se obliga a la niña
a llevar un velo islámico con 6, 7, 8 Pregúntale años. a los padres o pregúntale a la madre. Yo le he tapado la cara a la niña. O sea, yo he protegido su identidad, que es lo que tengo que hacer. A lo mejor esa niña en ese momento iba a la mezquita a estudiar y como va a la mezquita se quiere poner el hijab y luego se lo quita en la calle y no va al colegio. Porque yo en el colegio nunca he visto en el colegio una niña de 8 años con el hijab. No existe. Ahora, si va a la mezquita a estudiar, pues lo mismo que en las iglesias. ¿O es que en las iglesias, por qué a los niños los vestís de monaguillo en las iglesias? ¿Por qué se visten de monaguillo los niños de 6, 7 años? No están allí. Yo creo que no tiene nada que ver con el velo islámico. ¿Por qué no? El cristianismo no tiene ningún problema y el islam. Todo en extremo es malo, Pues sea de donde sea. Pues ya está, pues es lo que me estás diciendo. Eso es Ahondaremos evidente. también en el tema del Sin Islam problema. un poquito más adelante, ¿vale? Vamos con otro dato y continuamos. Los inmigrantes han aportado desde siempre al desarrollo de España. De hecho, aportan entre el 9 y el 11% del Producto Interior Bruto. Sostienen sectores como cuidados y sanidad, construcción, agricultura, tecnología y hostelería. Además de que sin ellos el sistema de pensiones pues estaría más tensionado. ¿Cómo veis estas cifras, no? ¿Por qué se enfatiza tanto? ¿Por qué se enfatiza? No me sale. ¿Por qué Estamos espesos, ¿eh? ¿Por qué se enfatiza tanto en lo malo de la inmigración y no se habla de la mayoría, que son los que aportan? ¿Por qué se habla de ese porcentaje, un 1% de los inmigrantes que delinquen y no se hablan de ese 99% de los inmigrantes? Porque es lo que vende. Y es lo que ayuda a la sociedad frustrada, que es minoritaria en este país, pero que existe, a justificar su situación personal. El hecho de que en España se hable de que un marroquí haya hecho una tontería, una salvajada durante toda una semana, pero no se hable de que hace 2 semanas 2 argelinos, un marroquí y un senegalés, hayan salvado en Gandía la vida a una mujer tirándose al mar cuando se cayó el puerto y no haya habido ninguna noticia, es porque no vende. Esa es la realidad y la tristeza de este país. Yo no estoy de acuerdo. Yo considero de que la inmigración positiva es positiva y por eso no es un problema, y entiendo de que no es un problema. No hablo de esta gente que está haciendo las cosas bien. Yo lo que me molesta es los que lo hacen mal. Los que no se integran, los que delinquen, y esta gente es el problema. Y de hecho son perjudiciales principalmente para los inmigrantes que hacen las cosas bien. Y son los principales interesados de que esta gente se vaya fuera de aquí. Yo estoy a favor en lo que has dicho de los que no respetan la ley y delinquen. Ahora, lo del integrarse me lo vas a tener que explicar. ¿Qué es para ti integrarse? Pues aprender la lengua del país, aprender el catalán, saberlo usar, entenderlo, no decirme a mí que tengo que hablar otra lengua que no es la mía en este país. Vale, ahora, simplemente, y lo siento por el mundo en el que estás, pero en Cataluña hay 2 lenguas oficiales, el catalán y el español. Y las dos deben conocerse. Las dos deben usarse. Sí, pero por ley no. Por ley yo puedo venir a Cataluña, a Barcelona, y si no aprendo ni una palabra de catalán, pero hablo español, nadie me puede replicar nada. Eso sí, pero como al tú... revés de todo. No, al revés pasa de todo. No. Yo estoy en contra de cualquier persona que te critique por hablar catalán. Estoy en contra de cualquier persona que te falte respeto por hablar en catalán en Cataluña. Pero también estoy en contra de cualquier persona que critique a un hombre que hable español en Cataluña. Porque para mí y para el 80%, que es lo que percibe el territorio de la península ibérica, Cataluña es España. Bueno, yo considero que Cataluña es una nación, no lo considero solo, es la realidad, y Cataluña, pues, según mi entender, ya lo he dicho antes, tiene que volver a ser un estado independiente. Y considero también que para proteger el catalán debe ser la lengua, bueno, debe ser imprescindible para residir y trabajar en Cataluña. En Andorra ya lo han aplicado y considero que es la mejor opción para poder preservar nuestra lengua y nuestra cultura. Y además no solamente es Andorra la que protege su cultura y su lengua, también es Lituania y también les ha ido muy bien. Vamos a aterrizar en Cataluña porque voy a aprovechar que estáis mencionando Cataluña. Lo que sí que me gustaría enfatizar un poco en el lema, ¿no?, de Salvem Catalunya amb Sílvia Orriols y Alianza Catalana. ¿De qué crees que hay que salvar Cataluña o de quién hay que salvar Cataluña? Pues debemos salvar Cataluña de la inmigración masiva e invasiva, también del Estado español, que lo que hace es enviarnos a una inmigración masiva e invasiva para acabar con la cultura y la nación catalana. ¿Crees que el Estado español envía inmigrantes o personas, ¿no?, migrantes a Cataluña para
una herramienta política con la que jugar. Si ves un mapa de la inmigración irregular que viene a la península ibérica, te encuentras que las principales zonas con mayor inmigración irregular es Canarias, Andalucía y Cataluña. Y Cataluña está muy lejos de las fronteras de Ceuta y Melilla. Y la cantidad de autocares que vienen de Andalucía hasta Cataluña de manera expresa. O sea, al final, pues mira... ¿Crees que es a propósito, que es un plan de es más que invasión en Cataluña? Evidentemente. Vale. Es curioso el discurso porque en España Vox dice lo mismo de Marruecos a España, que nos están mandando inmigrantes marroquíes ilegales a España para romper España, y él dice lo mismo pero de España a Cataluña. El rey de Marruecos lo que hace es indultar a delincuentes que nos vienen aquí a la península y después hacen todas las fechorías que en su país no pueden hacer. Dime una prueba de que el rey indulta a gente que viene a España. Una. Dame una. Bueno, pues, una prueba. Datos, por ejemplo, que da el Rubén Pulido, que yo lo he tenido en muy, cuenta. Muy creyente, sí. Y considero que... El rey de Marruecos indulta a 20.000 personas por año. Esas 20.000 personas, cuando hablamos de indultación, no hablamos de sacar de la cárcel. Hablamos de bajar las penas. Una persona que tenga 20 años de condena, a lo mejor hay 10.000 que los rebaja a 15. Una persona que tiene 5 años de condena, le baja 2. Y una persona que tiene 2 años de condena, le libera siempre y cuando sea reinsertable. Bueno, lo mismo, perdona que te corte, pero lo mismo que se hace aquí por buena conducta. Efectivamente, ¿no? eso lo que pasa es que ellos cogen lo negativo y no lo positivo. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Lo que vende es el marroquí negativo. Tú ves a un marroquí haciendo algo malo y eso es noticia. Tú ves a un marroquí haciendo algo bueno y no se dice nada. Yo ya he dicho el porqué. Vale, es decir, alguien que hace las cosas bien, pues normalmente no es noticia. Claro. Porque ya lo hace bien, lo hace correcto, y esta persona es bienvenida. Y ¿no? los políticos Al final, aprovechan esos datos para coger el voto fácil de la gente frustrada de este país. No, la gente está frustrada porque si el país va a la deriva y cada vez va peor. Es que no me extraña. Y no es por la inmigración así en sí, es por la gente, los políticos que no lo hacen bien. Buena puntualización. También porque esta mala gestión lo que hace es permitir que los inmigrantes que lo hacen mal pues se queden y no son expulsados la mayoría. ¿Y con ello crees que con Alianza Catalana se podría resolver todo esto que estamos puntualizando aquí? Pues totalmente, yo creo que sí, y es la opción que necesita Cataluña para seguir adelante. O sea, vale. Te dejo. Un inciso, porque tú comentabas que es Cataluña hay que salvarla de esa inmigración. O sea, tú para preservar esa cultura, esa identidad, ¿no? ¿Tú crees que un porcentaje como es esas personas que no tienen documentos y entran por la frontera de España van a acabar con todo lo que es la identidad española o en este caso catalana? Bueno, al final la globalización lo que nos está haciendo es que venga mucha inmigración de muchos puestos diferentes del mundo y al final no todos tenemos la misma cultura y los mismos valores. Pero tú eres un ejemplo de esa globalización. Sí. Mi madre se ha integrado. Hay gente que se ha integrado, pero tristemente no es la mayoría. ¿Qué hizo tu madre para integrarse? Pues aprender la lengua del país. Vale, o sea, vale. Y respetar los valores de aquí. Es algo que sería elemental. Aquí te encuentras con un islam creciente, un islam político creciente, que impone el niqab a las mujeres. Yo me he encontrado en Sabadell mujeres con niqab, o sea, que solo se les ve los ojos. Y eso porque se permite, yo no lo permitiría. Debería ser prohibido esto. El niqab y el burka en este país, en Cataluña. No es normal. Claro, ¿y qué porcentaje de mujeres dirías que portan el niqab o el burka? Yo lo desconozco, no sé yo si hay datos oficiales tampoco, pero está tirada. Por el simple hay una hecho, mujer con burka o con pero por todas, el simple hecho de que haya una mujer, solamente una mujer, que hay más, Vale. pero simplemente por ese hecho es punible y debe ser prohibido. Pues con el porque simple no hay derecho de que una mujer sea, ¿cómo decirlo? Dime. Arranca. Menospreciada de esa manera. Pues con el simple hecho de que haya un hombre que viola a una mujer, todos los hombres tienen que estar en la cárcel. Porque con que haya una mujer que se sienta en peligro, porque un hombre la viole, tienen que estar todos en la cárcel. La misma lógica. Bueno, yo creo que es una falacia importante, la verdad. Creo que no tiene nada que ver lo de las violaciones con eso, ¿Por qué? la verdad. ¿Por qué? Vaya, te estoy hablando de una pieza islamista que se les obliga a poner a las mujeres, algo que debería ser prohibido en Cataluña, porque pero es que toda Europa, Orriols no prohíbe el niqab y el burka, Orriols prohíbe el hijab. Orriols prohíbe
todo lo que sea musulmán. Oriols es públicamente islamófoba y lo ha dicho orgullosa. El velo islámico debería ser restringido en los espacios públicos, como El velo hace islámico. Andorra, como hace Suiza, El velo. como hacen países de europeos. En los temas públicos. Vale. Una Sí, pregunta porque al para- final te encuentras, yo solamente escuchando a mujeres que son exmusulmanas, que te explican la situación que han padecido, pues evidentemente Que para mí esas mujeres nosotros son escuchamos mujeres a estas traumadas. mujeres también. Claro. O bueno, o no, Esa es mi es su perspectiva. experiencia y hay Claro. que escucharlas y hay que ayudarlas. Nosotros- Evidentemente yo tienen las- su yo las experiencia escucho. y las apoyamos desde aquí, por supuesto, también, porque las hay y existen, pero no se puede extrapolar casos que no vamos a negar que existan a toda una comunidad de musulmanes, porque siguiendo tu teoría, entonces, una mujer que lleva entonces el velo es una mujer a la que hay que señalar, a la que hay que atacar como diferente y por ende esa mujer probablemente va a salir igual de traumada que aquella a la que le han obligado a ponerse el velo, ¿no? Pero es que el problema es que el islamismo lo que nos quiere hacer entender es que la mujer se tiene que tapar porque es pecaminosa. Y para no provocar a los hombres, ¿qué es eso? Vale, y entonces Eso una es cosa, una para vergüenza. que eso las va mujeres- en contra de nuestros valores como sociedad, eso no está bien. Para que ellas se integren, ¿necesitan quitarse el velo? Es mi pregunta. Bueno, yo te puedo decir de que si realmente lo hacen por voluntad propia, no debería ser un problema, ¿no? Vale. Vale. Pero ¿cómo sabes realmente que esa persona lo hace por Pero voluntad ¿sabes qué? propia y no Creyendo por su presión versión. familiar Ostras. o presión comunitaria? Pues creyendo ¿Cómo lo su sabes? versión. Hablando con ellas. Claro, pero es que entonces no es válida la versión, porque aunque le preguntes a esa persona y te dice que se pone el pañuelo porque quiere, tampoco es convencible. Pero- hay que ir a la familia y la familia os dirá lo mismo y hay que ir luego a la raíz y luego hay que ir... No, es que- como que nunca es válida la respuesta. Pero Me da, ¿eh? precisamente al final te encuentras con mujeres que les obligaban a llevar el velo y que si se lo quitaban padecerían, ¿no? La expulsión, por ejemplo, el menosprecio de su familia y de su comunidad. Yo Bueno. querría puntualizar. Sí, algo. sí. Lógicamente estoy de acuerdo con él en que toda mujer que la obliguen a ponerse el velo es denunciable y yo lo condeno desde aquí a más no poder. Claro. Ahora bien, el problema es que este discurso da a entender que las mujeres musulmanas no tienen personalidad. Dais a entender que una mujer que se pone el velo, se pone el pelo porque la obligan, no porque ella quiere. Es el discurso general. El discurso general que estáis haciendo es el de una mujer con hijab es una mujer oprimida que la obligan a ponerse el hijab porque si no se lo pone va a ser rechazada por su familia. Y no. No es así. Hay mujeres con hijab en universidades, hay mujeres con hijab en hospitales, hay mujeres con hijab arquitectas, hay mujeres con hijab abogadas. Y esas mujeres tienen el derecho y la capacidad para decidir por sí mismas que se lo pongan o que se lo quiten. Y eso es un machismo muy grande que tenéis. Ojalá fuesen todos los casos, cosa que no es así. Pero es que en todo hay Y ojalá, excepciones por en ejemplo- todo, hay excepciones en todo en el mundo. Ojalá no hubiese hombres que maltraten a las mujeres, ojalá no hubiese mujeres que pongan denuncias falsas, ojalá en todo. Pero lo que no se puede hacer es generalizar para hacer daño a una No comunidad simplemente. No porque generalizamos ni mucho menos, más que nada porque también te he dicho de que hay mujeres que seguramente se lo pongan Sí, por seguramente, elección por una propia. minoría, ¿no? No tengo los datos. Pues Ese es el problema, que no ese es el existen peligro. esos datos. Ese es el peligro, que se lanza esa noticia y luego se deja que la gente piense e imagine lo que quiera. No, y ahí creas el odio en la peligro es sociedad. permitir de que hayan niqabs y burkas, que se les obliga a poner a las mujeres niqabs y burkas. Cambiar vuestra constitución. El vel islámico a niñas de 6, 7, 8 años. Si no las hay. Si es Sí no que las hay, yo las he visto, por el amor de Dios. Y yo he Bueno. visto- Vale, ya está. Las hay. Es que hablaremos de este tema también y profundizaremos más. Ahora me gustaría enfocarme también en ti, Anthony. Es que tú afirmaste en redes, ¿no?, que Cataluña está invadida por una población extranjera que no se integra, que de hecho es lo que estábamos hablando, y que hay una sustitución demográfica, como bien nos acabas también de mencionar. Entonces, os vamos a enseñar un vídeo de una persona, la cual és Najat Driouech, diputada d'Esquerra, que la conoceràs. Perquè s'ha acabat, senyora Oriols. Ja no netejarem més. Ja no netejarem més. Els nostres pares es van deixar la pell per poder construir també aquest país. I si no, pregunti-li al meu pare quan estava construint la Via Olímpica. També hem construït aquest país. No netejarem més. Nosaltres ens hem format, estem aquí i estarem a tot arreu. Em sap greu, assimiliu. Bueno, pues la pregunta es, Anthony, ¿ella está integrada aún llevando velo o no?
El problema de la Najat, aparte de que nosotros ya nos limpiamos lo nuestro, también el problema es que normaliza la misoginia islámica. Eso es lo que está haciendo en ese Parlamento, en el Parlamento de Cataluña. ¿Por qué? Y es algo que yo no estoy a favor. ¿Por qué, Bueno, ¿por qué solo- normaliza la misoginia ella? Bueno, lo que ya hemos dicho, al final el velo, pues obligan a ponerlo porque... Pero es una mujer mayor. ¿De quién la obliga? Bueno, pero al final... ¿Su marido? Esta pieza de ropa se la ponen Vale. porque supuestamente la mujer provoca al hombre, cosa Pero que no es entonces- así. pero entonces que el hombre no mire. Claro, no pero mire, ya volvemos, está, ¿no? Digo perdón yo. Anthony, pero volvemos a lo mismo. Antes estábamos hablando de que las niñas pequeñas no se podían defender porque no es verídico saber si lo que dicen es verdad o no. Ahora estamos hablando de una mujer adulta. No sé, ella puede llevarlo, el si cual quiere, yo creo pero- que Nejet no se dejaría influir por nadie, que si lleva un pañuelo es porque quiere. Entonces, aún así, lo que he dicho antes, aún así tampoco es creíble, ¿no? No, Como que ella nada... puede hacerlo, ella Entonces, lo hace. El claro. problema es que normaliza lo que he dicho. Y también no podemos olvidar, evidentemente no es una situación que se haya vivido, ¿no? en Cataluña, pero al final en países como Irán o en Afganistán los derechos de las mujeres están de capa caída, ¿no? Podríamos decir. Ay, madre mía. Yo no me olvido, ¿no? de las chicas que han sido asesinadas, ¿no? Por ponerse incluso mal el velo. No sé, un poco, en lugar de normalizar esto, ¿no sería mejor el no banalizarlo, ¿no? No aceptáis que una mujer musulmana tenga el orgullo de ser musulmana. No aceptáis que tenga personalidad y que si diga yo me lo quiero quitar, me lo quito. Y si me lo quiero poner, me lo pongo. Estas dos presentadoras que tenemos aquí al lado mañana se ponen el hijab y decís que están oprimidas. No decís que lo están haciendo libremente, simplemente porque no os gusta esa creencia religiosa. Y Afganistán, Irán. Tienes un país a 14 kilómetros de tu país. A 14 kilómetros estrecho de Gibraltar. Habla de ese, me hablas de un país que está a 80.000 kilómetros, que no importa, que no sabe, que yo soy musulmán y no sé nada de Afganistán ni me interesa y me parece mal lo que hacen los radicales. Lo digo aquí públicamente. El radicalismo es malo, es negativo. No acepto eso estamos de acuerdo. No estamos aceptando ningún musulmán que obliga a una mujer o que obliga a nada a hacer nadie. Yo respeto al musulmán, al cristiano, al ateo, a todo el mundo, pero ese me tiene que respetar a mí por lo que creo y por lo que soy. Tienes que respetar a una mujer por llevar hijab. Y si no te gusta, es tu problema, no de la mujer. Pero el problema también es encontrarte aquí en Cataluña, que un amigo mío me lo comentó, Tu amigo, sí. sí, porque tristemente yo no lo he visto, pero que una mujer llevase el niqab aquí en Barcelona y que fuese tratada como por dos hombres musulmanes, ¿no? De menosprecio, ¿no? Y la pobre mujer tenía que mirar hacia abajo. Yo tengo también amigos. Es terrible. Yo también tengo amigos que me han Y contado. eso está pasando aquí. Yo tengo también amigos que me han contado que por una mujer llevar hijab en un autobús la han escupido y la han maltratado. Tengo también amigos que me han dicho que una mujer por llevar hijab Bueno, hay ir al gentuza en colegio. todas partes, ¿no? Claro. Pues entonces, pero el problema es mandar un mensaje de odio simplemente para coger beneficio al voto fácil de la gente que sinceramente no sabe nada del Islam, pero le encanta politizarlo para ganar el voto fácil. Yo creo es lo que no es estáis odio, haciendo. yo creo que no es odio, sino que es concienciar de estas malas prácticas que están arraigando. O sea, yo en tu Cataluña. país no puedo ser musulmán. Puede ser musulmán, claro. Vale, mi hija no hay puede ningún ser problema. musulmán. No puede ser musulmán. Hay libertad de culto, ¿no? Hay libertad de... Entonces se religiosa. puede poner el hijab. Es que... ¿Se que puede yo- poner el hijab Que o yo no? tenga entendido, Que se puede poner el el tema hijab. este del velo es una cosa cultural, según dicen Cultural. algunos. No, Madre mía. religioso. Claro. Es que hay que O sea, Por saber favor, diferenciar. Hay gente que dice que incluso en el Corán no pone nada de... Déjame solo que te dé un consejo. Que tu ignorancia no supere Comenta. tu argumento. Por favor. Yo lo único que sí que me gustaría como comentarlo aquí, que a veces tengo la sensación de que lo que necesitáis desde vuestra corriente o discurso es sentaros a hablar con estas mujeres, porque probablemente si os sentarais a hablar con ellas entenderíais que muchas cosas, y a lo mejor una de las cosas que entenderíais es una de las cosas que has dicho, que ellas no se ponen el hijab para que un hombre no la mire. Entenderíais que el velo para ellas tiene otra trascendencia muchísimo más elevada. Ellas a lo mejor están en otro tipo o en otro nivel de espiritualidad al que probablemente a lo mejor nosotros no estamos. Es decir, creo que el diálogo y la conversación es necesaria por vuestra parte para, ostras, entenderlas simplemente, dejar de juzgarlas, porque escuchándolas, que ese es el problema, que no las escucháis, pues claro, os hacéis vuestra
historia, creo, desde mi humilde opinión, ¿no? Yo estoy aquí, no sé. Yo Al final opino, estamos para sinceramente, Bueno, y escuchar, ¿no? si se hacen Estoy para pasos, se escuchar. hacen Sí, pasos sí, grandes, sí. Yo opino sinceramente que lo único que hacéis con este discurso es mostrar que no aceptáis una creencia religiosa diferente a la vuestra y que tenéis miedo, porque vosotros habláis Yo de es que, no inmigración sé, masiva. Conozco a Habláis, mujeres que son musulmanas ¿Me que no dejas se terminar? ponen el velo. ¿no? Vale, No lo claro, sé. por ¿no? supuesto, Aquí yo tienes también. dos casos, sé. somos musulmanas y pero no llevamos yo velo. digo que habláis de la inmigración masiva. Escúchame, que los inmigrantes que llevan aquí desde los 80 y son musulmanes y tienen hijos, no han perdido sus creencias religiosas, no han perdido su identidad y eso os molesta. Os molesta que mi padre haya venido a España, me haya a mí educado de una manera y yo esté orgulloso de lo que soy, de mis creencias y de mis orígenes. Y eso os molesta porque lo que vosotros habláis de integración es que yo no sea, que yo quite mi ser, quite mi identidad para ser como vosotros queréis que sea. Y eso no va a A pasar. mí lo que no me gusta es la misoginia, el machismo y la homofobia. Ni la Eso es islamofobia, lo que no dilo, me ni la islamofobia tampoco, ¿verdad? Yo, No, pero dilo, pero Hombre, ¿por qué te vas a leer? la islamofobia, al final yo considero de que una religión puede ser criticable. Vale. Se debe poder criticar. Es decir, hay gente como los de la CUP o Podemos o esta gente que se llama cristianófoba. Y es como, pues considero de que es legítimo el criticar una religión. Vale, escúchame. Sea la islámica, sea la cristiana, Te o quiero- sea o la judía o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Considero. Perfecto. ¿Eres islamófobo, sí o no? Yo considero de que... Que sí tengo o todo no, el no te me derecho vayas por a los cerros de criticar Úbeda. La religión no islámica, te me vayas por la los cerros cristiana, de o lo Úbeda. que sea. Que escúchame, que no estás hablando con un político, ni estás en el Consejo de los Diputados, ¿me entiendes? Estás con Mohamed y punto. ¿Eres islamófobo, sí o no? Yo soy catalán. ¿Lo A ves? mí eso, lo del concepto no lo uso. Yo normalmente no lo uso. La Silvia sí que lo utiliza. Y lo que dice es que ella es islamófoba porque va en contra de la corriente ¿Estás de acuerdo con político-religiosa. Un Silvia? momento. Que va en contra de la corriente del movimiento político-religiosa que impone el Islam. Que Pero- pretende imponer el Islam en el espacio público. Pero ¿por qué no Que va te... en contra de la separación Estado y religión. Pero Anthony, ¿por qué no te arriesgas a dar una respuesta? Porque, quiero decir, porque estás No, lo estoy respondiendo. No No, está pero me da la respondiendo. sensación de que si estuvieras en otro lugar donde a lo mejor sí es más tu nicho, sí que te sentirías como más, ¿no? A gusto de decir, pues mira, sí lo soy. Y a lo mejor aquí pues te da un poco de cosa, pero yo que no nunca he pasa dicho nada. que Se sea puede. islamófobo. No, pero que no pasa nada. O sea, la respuesta puede Pues di ser que no sí lo o eres. no. Claro. Di que no lo eres si nunca lo has dicho. Si la pregúntame si yo soy cristiano homófobo. Pregúntame si yo odio. Catalanamófobo. Pregúntamelo. Yo critico todas las religiones, ya está. Entonces lo y eres. evidentemente critico el Islam político que pretende imponer la religión Pero espera, islámica. una por la cosa es fuerza. criticar, no sé a qué te refieres con criticar En una muchas- religión, porque yo sí que considero que todo es debatible, todo, o sea, el debate y la apertura mental y demás, eso es un tema. Y otra cosa es ser islamófobo. Islamófobo es pues un odio hacia el Islam y tirar por tierra absolutamente es un odio hacia los musulmanes. Que son es los una cosa ateos. muy diferente. ¿Cómo? Ser ateo es odiar todas las religiones. No, para nada. Es Hay no muchísima creer. gente no atea. creer. Te lo he dicho. No. Pero es que literalmente hay muchos ateos que odian todas las ¿Qué religiones. va? y Y te hay lo muchos dicen. ateos que son Seguro que habrá súper, que no, No, que pero- va. O sea, no creen en nada, pero no tiran claro. por tierra a nadie Pero hay tampoco. gente que odia la Te religión. repito, Anthony, que tu Pues- ignorancia y que son no ateos. supero tu argumento. Es que no es ignorancia. Fíjate que de verdad que yo he conocido ateos que cuando te dicen, te dicen, pues yo no creo en nada, pero bueno, sí. En plan, Sí. y no te que dice mis nada mejores ni amigos, nada. Mis Sí. mejores amigos son españoles. Yo me creo en España. Y la mayoría son ateos. No creen. ¿Y sabes cuando vamos de barbacoa lo que hacen? Decirme, vete a comprar tú la carne. Porque Sí. sé que comes carne halal y a mí me da igual. Y son ateos. No han pisado, si pisan la iglesia es por la boda y ponerse al lado del Y que corta el perdona, jamón. no, y perdona Bueno, que te yo corte. soy agnóstico y la religión, sinceramente, para mí no es trascendente. Y es totalmente lícito, pero otra cosa es odiar a las religiones y yo en este caso también. Pero es que vuelvo a repetir, que se puede criticar una religión, se puede Bueno, odiar se una puede. religión, incluso No, hay no, no. libertad Bueno, de a ver, expresión. según- Odiar no. No. Lo que estás es un tocando- dogma. Venga, que ya te sale. Te queda Pero- poco, Anthony. Te queda poco. Pero lo que no puede hacerse es atacar o odiar a una persona por el simple hecho de ser de lo que sea. Sea Por supuesto. de la religión Por eso te digo, islámica perfecto. o cristiana o lo Entonces, que sea. ¿eres o no eres Nosotros islamófobo? ¿Sí y o yo no? no odio a los musulmanes. Vale, entonces, ¿eres islamófobo, sí o no?
Yo vuelvo a repetir que la islamofobia, No. la islamofobia es el criticar. Anthony, yo creo que hubieras Esta quedado corriente mejor. político-religiosa. Todo lo que conlleve odio, la verdad es que el mensaje desde aquí es no, un no rotundo, pero a todo, de todos los colores y de todos los signos, A mí porque no me todo lo gusta que el odio, lleve pero hay libertad de odio. expresión. Oye, pero Claro, si una no, cosa es la no libertad, vale. es No. claro. No vale. Porque Eso no de la va liber- a poder yo te lo criticar explico. No. una religión Yo te lo explico. o un dogma religioso. Yo te lo explico. Porque son ideas. Vale, pero son formas de vida. No lo también. sé. Yo soy musulmán aquí, soy musulmán en mi casa, soy musulmán cuando trabajo, cuando como y cuando duermo. ¿Me entiendes? Y tú, cuando dices libertad de expresión, es la libertad de expresión que a mí no me afecte. Si tú dices que yo soy una persona mala, una persona negativa, una persona que no vale por tener una creencia religiosa, eso no es libertad de expresión. Pero aquí Eso es ya faltarme el respeto pero porque aquí ya creer se en una está creencia señalando a una religiosa. persona en concreto, no unas ideas. Pero tú estás hablando, yo te estoy diciendo simple y llanamente que es de párvulos esta cuestión. ¿Eres islámico, sí o no? Pero, a mi hijo de ¿qué tengo 5 yo años que me lo responder sabe a esa contestar. pregunta, Y la no, verdad? no te atreves. ¿Sabes por qué? Porque eres islamófobo. No, es que el problema es que se usa esa etiqueta para señalar Pues a como quien se usan los critica una inmigrantes religión. para decir que son todos delincuentes simplemente porque haya 3 desgraciados Algo que roben. no he dicho aquí, por ejemplo, y que no dice Alianza Una Catalana, por pregunta, ejemplo. ¿la inmigración ilegal es igual a la delincuencia? Hombre, la inmigración ilegal al final es entrar en un país de forma ilegal. O sea, estás en un país de forma ilegal. ¿No? ¿Equivale a delincuencia? Bueno, que yo sepa, no es lo que sería un acto delictivo como tal, podríamos decir, pero es entrar sin permiso Anthony, en ¿sabes un lo país. y ya te dejo hablar, creo que estás intentando caer bien sin decir tu sinceridad de lo que tú piensas. Es lo que me da. Es lo que estoy. Yo te doy mi opinión. Vale. Simplemente es mi punto de vista. Y yo simplemente digo que, volviendo un poco al concepto de islamofobia, pues a mí no es que yo no la uso. Es que volvemos, No uso el volvemos concepto. al concepto de Islam y vamos a empezar por algo muy básico. ¿El Islam, creéis que el Islam es compatible con los valores de Occidente? Vamos a partir por ahí y así ya nos entendemos. Yo sí, porque yo vivo en Occidente. Yo vivo en Occidente, me he criado en Occidente, me he casado en Occidente, he tenido mi hijo en Occidente y vivo libre y a gusto en Occidente. Esto está claro. Yo veo a un marroquí que está recriminando a cualquier persona por su vestimenta y yo denuncio a ese hombre. Como he denunciado a muchos marroquíes en redes sociales por hacer cosas ilegales o cosas que estén mal. Porque la creencia religiosa es como uno la entiende y la sienta. ¿Me entiendes? Y yo siento el Islam como algo mío, pero como algo que nunca voy a intentar ni obligar ni forzar a alguien a que lo sea, pero que siempre y cuando él me obligue a ser yo lo que yo quiera ser y no lo que él quiera que sea. Vale, o sea que es compatible. ¿Anthony? Yo considero de que el Islam como tal, lo que es la religión, por ejemplo, ya lo puedes ver en estados donde no hay separación Estado y religión. Yo considero que el Islam es incompatible con los valores occidentales y democráticos. ¿A qué te refieres con esos estados donde no hay religión? O sea que no existe la separación entre Estado y religión. Vale. Y por eso No crees... tienen los valores de la Ilustración. al Pon un final. ejemplo. Espera, claro, un ejemplo. Irán es una teocracia, por ejemplo. Irán, vale, el Y ejemplo donde de se Irán lo aplica tenemos la ley islámica, aunque sea de forma cultural, ¿Qué es lo que no eso hubieran tenido? es totalmente antagónico a una sociedad democrática y occidental. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo llegó la democracia o cómo llegaron todos esos grandes pensadores de Grecia a manos europeas? ¿Cómo llegó Aristóteles? ¿Cómo llegó Platón? ¿Cómo llegaron todos estos grandes filósofos a las manos europeas? Por favor, te quiero escuchar. Bueno, al final nuestra tradición es la grecorromana, porque al final... Vale. ¿Tú Pero, crees que llegaron ¿cómo se a través de los tradujeron? romanos estos? ¿Cómo se tradujeron a Aristóteles, En parte sí. a Platón? ¿Cómo se tradujo todo la filosofía griega si no Mira, fue pasando por Bagdad, pasando por la Ilustración de Bagdad, que fueron los que estudiaron cuando Bueno, el cristianismo... el Islam es verdad que en la época medieval era mucho más avanzada. El eso cristianismo seguro, vaya. tenía prohibido Ahora no estudiar a tanto. Aristóteles y a Platón. En el cristianismo no se reconocía a los pensadores, como por ejemplo no se reconocía a las mujeres que pensaban y las quemaban en la Inquisición. Cuando el Islam fue el que tradujo todos esos documentos filosóficos y los trajo a Occidente por España, cuando estaba gobernada por los musulmanes. Eso es historia de tu país. Claro, sí, me parece muy interesante hablar de esto porque estamos hartos, ¿no?, de escuchar cómo este discurso va calando y el Islam es antidemocrático y me niego
de verdad, nos negamos desde aquí rotundamente a que nos cuelen esta bazofia. Estamos absolutamente en contra de todo esto. Seguiremos tratando todo este tema para ir concienciando a la gente de que esto es una auténtica lavada de cerebro absoluta y rotunda. Porque si bien es cierto que en el Islam ha habido épocas oscuras, como en cualquier otra civilización, también, ¿no? en el Claro. cristianismo también, hay que reivindicar la época de luz, la época del grandiosismo islámico, y gracias muchas veces a ellos esto pudo verse la luz aquí y aportar un poquito más a esa democracia occidental. Y no entiendo por qué no se habla de esto, y a mí es que me cabrea, sinceramente. Porque tú sabías esto, conoces esto, o lo más fuerte es porque hay gente que lo sabe y no lo habla. ¿Sabes? No, sí, ya he dicho que en la época medieval el Islam, los países musulmanes eran más avanzados que, pero ya no solo eso, sino que los reinos cristianos, ¿no? Eso es cierto. Claro, y que permitieron que esa rueda de del conocimiento siguiera, ¿no? Y avanzara y entrara a Europa. Bueno, no te lo puedo negar porque es así, sí, en cierto modo es verdad. Claro, Vale, pues totalmente. gracias por reconocernos al menos hemos avanzado algo. Esto es un tiro que surja, No, o sea, de aquí total. se sale reinventado. Pero es verdad, es historia. ¿Verdad? Totalmente. Mira, qué guay. No puedo Negar lo negar la escrito. historia. No puedes negar lo escrito, efectivamente. Claro. Vale, tenemos otra pregunta que nos parece y va a colación un poco con todo esto. ¿Qué es exactamente el islamismo? Quien quiera. Bueno, ya lo he dicho, al final el islamismo es esa corriente, ¿no?, político-religiosa que lo que pretende es imponer, ¿no?, la ley islámica, el Islam por la fuerza. Vale. En la política, en la sociedad, y eso es lo que no quiero en Cataluña, porque hay una proliferación de contracomunidades y ahí mismo también te encuentras mezquitas que son salafistas, por ejemplo, que son 2/3 de las mezquitas que hay en Cataluña. ¿Qué es salafista? Bueno, es una doctrina que es sectaria ¿Qué es? del islámico. Doctrina sectaria, islamista. ¿qué quiere decir? ¿Qué es salafista? Tiene un sentido. Bueno, una ¿Qué es tradición. ser salafista? Lo que es una tradición muy sectaria. El islamismo es así, es fanático. Es una lectura fanática del Islam. Islamismo para mí es lo mismo que cristianismo y judaísmo. Hay el ismo. Ya está. Islamismo, cristianismo, judaísmo. Ya está. Yo soy islamista por practicar mi religión. No, Ya está. por Dios. Entonces. Simplemente el islamismo, tú buscas en el diccionario islamismo y te pone la corriente político-religiosa. Yo es Claro, que no sé, político-religiosa. Es que no sé qué tiene que ver la política con el Bueno, Islam en esta es caso. precisamente cuando se une la política con la religión. Algo que no debería ser. Vale, pero es que yo no soy político. Y ni ellas son políticas, ni el 90% de los musulmanes que hay en España son políticos. Habrá una minoría que lo descarto, pero no lo sé, por eso no me mojo, pero es que el 90% no sabe de política nada. Tú le preguntas quién es el primer presidente de la democracia española y te dice que el Bernabéu. O de Marruecos, Claro. o de Afganistán. Claro, O sea, ¿qué que te digo? Sí, es complejo esto del islamismo porque, si bien es cierto lo que indicas, que es esta corriente política del Islam, es lo que dice Mohammed, ¿no? Y bajo nuestra perspectiva es esto, ¿no? Porque al final el día a día de las personas que viven, por ejemplo, en Europa, no podrían ser islamistas porque viven en países que no están gobernados por musulmanes, no hay una ley islámica. Entonces, es que ya de por sí el concepto es contradictorio. Hay contracomunidades donde sí que se está imponiendo la ley islámica. O sea, tú eres Suecia, de... por ejemplo, o en otros territorios de Europa. Tú eres de Sabadell, vale. ¿Te enfocas un poco de dónde vienes? Danos un ejemplo, por ejemplo. O sea... Bueno, no hablaré solamente de Sabadell. Hace unos años, por ejemplo, ahora no me acuerdo exactamente de la noticia, pero hubo un tribunal islámico que fue disuelto por los Mossos d'Esquadra, creo que en el 2010 o así. Un titular que trascendió. Vale, pero... Eso quiere decir de que hay gente islamista fanática que lo que busca es imponer su lectura, ¿no?, su ley islámica. Pero como bien indicas, vivimos en un estado en el que si se detectan esos focos o esos grupos, van directamente y se disuelven. Es decir, no permitirían jamás que esas células o ese grupo de personas se hiciese más grande o acaparara Hay cierta pasividad.
de lo que son los poderes públicos. Pero al final te encuentras de que hay mucha pasividad en muchas mezquitas de este tipo. Pues sí, hay una cámara que graba, pero no se expulsan a los imanes estos fanáticos. Estás diciendo que el Estado permite que haya fanáticos y que sabe que hay fanáticos y se lo permite, es lo que estás diciendo. Bueno, es que si no ya estarían cerradas. La mezquita de Ripoll, por ejemplo, sí abierta. Pero la mezquita, porque habrán cambiado de imán. ¿Por qué tienen que cerrar una mezquita por un imán? Bueno, es una de las mezquitas donde hubo proceso de radicalización. Vale, y se ha echado. Y eso, por ejemplo, lo que dice Alianza Catalana, cerrar las mezquitas y asociaciones islámicas que tengan procesos de radicalización. Que si en una casa se asesina a una mujer, hay que cerrar la casa y que no viva nadie en esa casa porque ha habido una mujer asesinada. ¿Estás diciendo? Mohamed, esto es una falacia bastante grande también. No, pero es que una mezquita son paredes. Una mezquita son paredes. Lo que importa es la gente que está dentro de esa mezquita. Si esa gente ha sido detenida y ha venido otra gente que sabe practicar la religión con respeto y con... Ya está, no hay por qué cerrarla. ¿Por qué hay que cerrarla? Claro, y de ese modo tampoco es que nos olvidamos de que en las mezquitas va gente a practicar su culto. Entonces, si desde sin Ripoll lo que se quiere es cerrar las mezquitas, yo me imagino, por ejemplo, mi padre se le está arrebatando el derecho de poder practicar su culto. No las mezquitas así en general, eso no es así. ¿Por qué? Simplemente las mezquitas y asociaciones islámicas que esté claro y esté verificado de que hay procesos de radicalización. Pero si está claramente procesado, o sea, si no fuera el caso, estaría cerrada. Pues no lo que Entonces, si está eso es lo que no algo, ha pasado. El problema es que no ha pasado. Y otro tema que es peligroso, las redes sociales. O sea, ese radicalismo, ese fanatismo se está colando, sobre todo por las redes sociales, y es un peligro. Tienes razón que todo el radicalismo se está colando en las redes sociales, también el racismo, la islamofobia, también se está colando mucho en las redes sociales, el criticar a una mujer por llevar hijab y ponerle un cerdo en la cabeza diciendo que eso también se está pasando en las redes sociales. Es que hablamos solo de lo que interesa en las redes sociales, según nuestra ideología. Por ejemplo, para mí yo puedo pensar que un español... Bueno, tú hablas de tu punto de vista, yo hablo del mío. Yo puedo entender a un español que diga que para él lo que le asusta es una persona como tú, que quiere separar el país y quiere partir el país en 86. No, mi país es Cataluña, no es España. Bueno, para y para mí Cataluña es una nación que tiene una lengua, una cultura y una historia común. Los catalanes somos los pero pertenecientes a España. Para mí Cataluña es España. Ahora mismo no es España. Bueno, tú lo puedes decir. Al final Cataluña Enséñame tu pasaporte. Cataluña ya fue independiente. Enséñame tu pasaporte. Tú cuando viajas con tu DNI, ¿qué pone en tu DNI? Bueno, tristemente es el DNI español, pues como pone estamos Reino hablando de España. En la actualidad pero lo que yo quiero recuperar es la nacionalidad y el Estado catalán. Eso es lo que quiero y es lo que trabajo para yo quiero medir 2 metros y pesar 85 kilos. Y no será el único país que se haya independizado en los últimos años en Europa. Sí, pero no se va a independizar Cataluña de España porque para mí Cataluña es España. Porque si se independiza Cataluña, también se independiza el Reino de Asturias, se independiza el País Vasco, se independiza Andalucía y esto se vuelve pues un chiste que no merece la pena porque para mí España es grande y unida porque la belleza de España es su multiculturalidad. La belleza de España es que un catalán es español y está orgulloso de su idioma y de su cultura dentro del país. Hay catalanes que no son españoles también, y hay catalanes que sí. ¿Qué hacemos con eso? Y hay Cataluña Norte. Pero hay catalanes que está dentro del Estado francés. Que no sea racista, que hay catalanes que son españoles racista, y se sienten españoles. Porque bueno, sí, yo entiendo de que haya gente que ¿por qué los quieres sacar de España? Yo no siento que... Pero es que lo que sientas tú es tuyo de tu casa, no de los demás. Bueno, y lo tuyo también. Yo soy de Toledo, pero para mí Cataluña es parte de mí. Porque yo soy español de Toledo y siento que si hay un referéndum yo también tendría que votar porque Cataluña forma parte de mi país. ¿Por qué no? ¿Por qué tú discriminas a todo lo que es de España por tu ideología? No, simplemente el derecho de autodeterminación es para el propio país. Pues me empadrono en Sabadell. ¿Te empadronas, Anthony? No. No. Ostras. Para eso tendría que irse a vivir a mi casa. Ostras, vale. Si no sería yo entiendo que la convivencia un sería padrón difícil. fraudulento. Muy complicado. Oye, a lo mejor os lleváis sorpresa, lo que surja, os lleváis súper bien. No, el debate está siendo muy interesante y me gusta. Sí, nos alegramos. Me gusta poder hablar desde la diferencia porque al final es como la gente se entiende. Exacto. Es que eso realmente es lo que siempre intentamos en UNTE y lo que surja, poder confrontar diferentes realidades y siempre con el respeto, ¿no? Y escuchando
al otro, Exacto. porque, bueno, en la calle pues es una realidad, ¿no? Es lo que hay en la sociedad. Vamos a seguir con nuestro debate y ahora sí que vamos a hablar un poco, sí que es verdad que lo hemos tocado así el tema del velo islámico. Vamos a ver un vídeo tuyo, Anthony, refiriéndote un poco a lo que piensas, que más o menos ya nos lo has dicho, pero lo vamos a ver, ¿vale? El vel és un atac contra les dones, contra els drets de les nenes. Això no ho podem permetre, ostres. O sigui i ara s'inventen el concepte d'islamofòbia per atacar els que denunciem que l'islamisme doncs, ataca els fonaments de la democràcia i de les llibertats individuals i col·lectives. Generen contracomunitats que atempten precisament contra aquestes llibertats, aquí a Catalunya. I a més, només cal anar-se'n a l'Iran i veuràs que només per posar-te malament el vel ja et maten. Simplemente la última pregunta para que nos quede bastante claro. ¿El islamismo es para ti, por ejemplo, o sea, una manifestación del islamismo es el uso del velo? Pues en buena parte sí. Al final es lo que se ve. Yo puse el ejemplo de Irán, ¿no? Pero al final el régimen teocrático del Irán pues impone el velo islámico a las mujeres de manera obligatoria, ¿no? ¿Cuántos iraníes has visto en España? ¿Cuántos afganos has visto en España? ¿Cuántos sirios has visto en España? ¿Has visto marroquíes? A ver, ¿Has habrá, ido a vaya, Marruecos? digo. Vete a Marruecos y mira cómo visten las mujeres de Marruecos. Mira cómo van a la playa. Mira cómo se ponen bikini y se ponen bikini. Pues aquí hay mucha gente de esta que se está fanatizando. ¿Pero qué es fanatizarse? ¿Por qué? Hay ¿Por qué? mucha parte que sí. ¿Por qué? Bueno, ¿En qué sentido? Imagínate, hace unos años pues te encuentras a muchas mujeres que no llevaban el velo y llega un imán y ya pues se ponen el velo. Pues por ejemplo. ¿Y tú crees que ese imán las ha obligado a ponerse el velo? Bueno, en muchos casos sí. Pero ese es el problema. Dices en Problema. muchos casos si te quedas tan a gusto y dices que libertad de es expresión. que no puedo Pero generalizar, ¿no? Es que si no después me dirás que generalizo pero también, es que ¿no? dicen muchos casos Evidentemente, sin saberlo. bueno, en muchos casos se está viendo. No Yo puedo pienso decir, que las es que no te mujeres puedo decir marroquíes- yo el pienso que lo que porcentaje conozco- exacto de lo que tampoco. conozco- No hay datos oficiales Yo de sobre lo que el tema, que yo conozco, sepa. las mujeres Si no, marroquíes enséñamelo. tienen la suficiente personalidad como para saber si se quieren o no quieren poner un velo. Y tienen el derecho y la razón de decir me lo quiero poner y no me lo quiero poner y no tienen que ser juzgadas por ponérselo como por quitárselo. Pues ojalá Todas todas las mujeres pudiesen tener ese derecho. Pero no ¿quién- todas las pero- tienen. Pero tú que sabes. Claro, pero ¿quién te dice que no tienes por ejemplo, ¿vale? Ya ahora porque ya lo hemos dicho, pero si tú no hubieses sabido que yo soy musulmana, ¿tú creerías que soy musulmana? Independientemente del concepto del teilo que surja marroquí y tal, puedo ser atea, puedo Yo ser no cristiana. sé si eres musulmana o no. No, te pero lo he por ejemplo, preguntado. tú me ves en Sabadell por la calle y ¿qué percibes de mí? No sé, Básico. eres una mujer, y Ya está, No sé, ya está. yo- Ni que, no, o sea, pero no te llamaría la atención de mí, es marroquí, es musulmana, nada de eso. Ahora bien, me ves pero con el velo. Te llamaría más la atención. Bueno, llamarme Claro. la atención me llamaría un poco Claro, la o mañana yo me atención, pongo el claro. velo y me dices, ostras, Yasmina, te has puesto el velo, pero ya has conocido a la Yasmina de antes sin velo. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado allí? Porque tú me ves madura, ¿no? O sea, me ves con, no, quiero decir, me ves con capacidad de elección. No. Lo que ha cambiado Sí, ¿no? es que ha sido una Entonces- mezquita y un imán te ha obligado a ponerte el velo. Claro, ¿Qué te va a pensar? ahí quiero Y llegar. eso deberían ser todos los casos. No todos lo son, eso quiero decir. Pero si tú mañana me ves con velo, dices, ostras, esta es la chica de un telo que surja, se ha puesto Bueno, el velo, póntelo pero si esta chica quieres, tiene no capacidad sé, de elección. digo yo, Pero lo que si queremos quieres, no hay transmitir- problema, eso es lo que quiero decir. Lo que queremos Perfecto. transmitirte, Anthony, es que el Realmente discurso hay que elección. escuchamos político siempre se alude a que el velo islámico es una imposición por parte de ese islamismo, por parte de ese patriarcado, por parte de ese marido, por parte Bueno, de ese existe. hermano. Existe, claro que existe, como existen muchas otras cuestiones que hay que denunciar, pero que solamente se hable de esa parte, que no voy a entrar en qué porcentaje es, aludiendo a que toda la población es esto, es lo que me parece un Vale, poco yo no he dicho toda la sospechoso. población nunca. Ya, pero es que siempre tenemos que estar hablando de que si el velo se impone, cuando ¿qué porcentaje tenemos sobre la mesa de que las mujeres que llevan el velo lo llevan mayoritariamente obligadas, Pero por ejemplo? existen porcentajes. Existe, Hay puede encuestas existir. de este tema. Pero si que- fuera un porcentaje Claro, espera, tan no sé, sólido... no lo sabes, no he visto ¿verdad? No, pero, Claro, no lo perdona, sabe. si fuera un porcentaje sólido, existe. importante, Lo denunciaría. te digo yo que conocerías los datos. Y me dirías, el 70%... Es que yo supongo que el Instituto Nacional de Estadística o el Centre d'Estudis d'Opinió no han hecho esta pregunta a nadie.
Claro, pero lo que me sorprende No sé, que es lo hagan, así tendremos los datos, digo yo. Lo que me sorprende es que sin tener tú esos datos, afirmes algo con rotundidad que es como, ostras, te oigo hablar y es como que, de verdad, es que tienes como esa verdad absoluta de, ostras, sí, el velo se obliga a las mujeres, cuando ni siquiera tienes esos Yo datos. es que he leído y he escuchado a estas mujeres que os decía yo antes. ¿Has leído Mujeres las musulmanas mujeres que se han encuentran en convenido? situaciones que, por ejemplo, de niñas, de jóvenes, no podían ir a las colonias ni de excursión, tampoco podían ir de viaje de final de curso y sus hermanos sí. O sea, esta injusticia pues yo la he escuchado y Eso es machismo, y ¿no? lo he tenido en cuenta, ¿no? Eso es machismo con ese el rerefons, el trasfondo de la religión o de una doctrina religiosa. Lo que está claro es que vas a tiene escuchar machismo, lo que sí. te interese que entre dentro de tu argumento. Si escuchas algo que no entra dentro de tu argumento, lo vas a tomar como algo negativo o algo falso. No, porque Si yo te escuchas escucho algo que va a atentamente entrar dentro de tu y hay argumento, cosas lo vas donde a podemos como estar de verdadero. acuerdo también. Sí, sí está claro, pero yo te estoy diciendo que si yo te ¿Tú doy ves un las dato cosas ahora- positivas? Pero déjame terminar, Eso está Antonio, bien. no te pongas nervioso. Si yo, por ejemplo, te digo un dato que sea favorable a los musulmanes, lo vas a decir, bueno, se tendría que ver, no lo sabe, ¿por qué no lo vas a aceptar? No, yo pero he si dicho te que digo estamos algo, de acuerdo si te en digo algo unos negativo cuantos sobre puntos. los musulmanes, lo vas a coger como una verdad. ¿Por qué? Porque la realidad, por mucho que lo niegues, a ti no te gusta ver una mujer con hijab, sea libre o no sea No, a libre. mí me no da te bastante gusta, igual, la No verdad. te gusta. Yo lo que no me gusta es que se le pongan a las niñas. Yo ni a- Vale. claro, ni a mí tampoco. Vamos a avanzar Pues con eso. una última pregunta que le hemos hecho antes a Anthony. Ahora me gustaría hacértela a ti, Mohamed. Siendo marroquí, ya lo sabemos, y musulmán, ¿qué significa para ti integrarse? Integrarme para mí es respetar la ley, la cultura y las creencias del país, punto, sin perder las tuyas. Yo no estoy obligado a comer jamón, estoy obligado a respetar a la gente que come jamón. Yo no estoy obligado a ir a Semana Santa, ni estoy obligado a ir de fiesta o de botellón, estoy obligado a respetar a la gente que se va de fiesta o de botellón, pero yo no tengo por qué perder mi creencia, mi cultura, mi tradición. Yo puedo comer cuscús todos los viernes, puedo ir a la mezquita, puedo ponerme chilaba y puedo estar orgulloso y con la cabeza bien alta de que lo hago en España porque me da la gana. Y eso no es no integrarse. E integrarse es respetar al país y a la ciudadanía del país con sus leyes y tradiciones. Todo lo demás es cosa mía. Bueno, Pues, Vale. pues muy es una claro. opinión Sí. muy respetable y sí, yo considero que integrarse en el país es aprender la lengua del país, el catalán en nuestro caso, ¿no? Es el respetar la español. cultura, las costumbres catalanas, es respetar nuestra historia, al final nuestros valores democráticos, de sociedad abierta, respetuosa con bueno, que defendemos al final la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el pluralismo político. Vale. Perfecto, ha quedado claro. Otro de los focos que nos gustaría tocar es la natalidad. Anthony, Mohamed. La población extranjera tiene de media más hijos que la población nacional. Y yo he visto publicaciones tuyas, Anthony, en Instagram, en el cual dices que la población extranjera... o sea, que señalas que la población extranjera, al tener más hijos, lo que hace es hacer una sustitución, ¿no?, demográfica aquí en Cataluña. Bueno, partiendo de que cada vez hay más inmigración masiva, teniendo en cuenta de que tienen más hijos que los catalanes, pues evidentemente partimos hacia una situación de sustitución cultural, lingüística y demográfica. ¿Y eso es un problema? Pues sí. Pero es que las civilizaciones se han hecho así. ¿Cómo te crees que se... Vosotros los catalanes, ya que eres tan independentista, ¿dónde se ha creado Cataluña? ¿De qué viene si no de los franceses y de las guerras sucesorias de los Austrias con los Borbones? Si es que de hecho, los orígenes de Cataluña son la marca hispánica, la marca Gotia. Es decir, el reino franco contra el Islam. Claro. Ya está, pero ha habido diferentes culturas, diferentes gente, visigodos, ha habido romanos, ibéricos, visigodos que se han mezclado, se han culturalizado y se han hecho el país. Pero una cosa que esto lo veníamos hablando María y yo antes de empezar el programa, y es que realmente aquí es muy sencillo. Si aquí el problema es que la gente de fuera tiene más hijos y eso significa una sustitución demográfica a nivel nacional, entonces, como desde Alianza Catalana, ¿no?, o desde otro partido, en este caso Alianza Catalana, lo que se podría hacer es implementar medidas, ¿no?, para apoyo a esas mujeres que quieren ser madres pero solteras
viudas, pero no pueden. O gente que quiere formar familia, pero claro, por sueldo. No llegas a fin de mes, no hay alquileres no asequibles. Entonces, yo creo que esto va mucho más allá que echarle la culpa al de fuera. Porque más da que mi madre quiera tener 5 hijos. Yo te garantizo No, sí. que este mensaje que están diciendo desde Allianz Catalunya es un hilo muy fino en el hecho de dictadura y libertad. Porque el hecho de decir este mensaje oprime a una mujer que quiera tener hijos por ser inmigrante. Porque la van a hacer sentir mal por tener hijos, porque va a decir, tú vienes aquí solo a parir. Y Bueno, eso y para es una las realidad. ayudas. Efectivamente. Claro, lo que veníamos un poco a decir antes de que nos contestes, como decía bien Yasmina, es por qué el foco está en que las mujeres de origen inmigrante o de origen extranjero tienen hijos, en lugar de el foco tiene que ser de facilitar a esas mujeres nacionales a que tengan hijos, ¿no? ¿Por qué no se pone el foco en ayudar a las mujeres nacionales de aquí a que puedan ser madres? Bueno, yo no soy representante de Alianza Catalana, pero Sí. Vale, sí. conozco de que tiene en el programa electoral una parte donde pone natalidad, y es para fomentar la natalidad de las catalanas y de la población catalana. Por otra parte, también pues yo estoy de acuerdo en una moratoria de inmigración. O sea, yo ya os he comentado antes en el principio de que hemos ido asumiendo cuotas de inmigración continua y masiva, y este crecimiento demográfico es insostenible. Pero es que no me decir, Perdón. necesitamos esta moratoria en inmigración para poder integrar a todas las personas que ya están aquí. Lo que no puede ser O sea, es que me vas a continuar creciendo y creciendo sin límite hasta Ya, que ya. Cataluña pues se muera. Ya, Vale, pero... Y se ¿quieres extinga. cerrar fronteras entonces? ¿No quieres que los inmigrantes ya no vengan? Pero una pregunta, ¿y los inmigrantes Bueno, que ya están aquí siguen contratos en origen. Vale, es perfecto. decir, Y imagínate, tú tienes un contrato de trabajo, Pa' te ti la vienes vaca aquí a gorda. Cataluña, Mira, te lo voy a poner más fácil. te vienes aquí a Cataluña, trabajas y te vuelves. Para ti la vaca gorda. Por ejemplo. Para ti la vaca gorda. No entra ningún inmigrante más a Cataluña, pero los inmigrantes extranjeros que están ya en Cataluña viviendo y consumiendo y aportando, tienen 6 hijos. ¿Qué vas a hacer con esos? ¿Qué vas a hacer con la mujer que tenga 6 hijos? Pues criterios, requisitos se tienen que integrar. Tienen que aprender la ¿criterios lengua de que tenga hijos? Tienen que aprender la lengua catalana. Porque al final es eso. ¿Y la creencia Para religiosa? residir y trabajar en Cataluña debes aprender y saber catalán. Y español. Y una pregunta. Catalán. Y la creencia y religiosa. árabe. Para mí la lengua única oficial en Cataluña debe ser el catalán. Seguido del árabe. Porque Y es en la Narnia- lengua y- propia de Cataluña, Sí, sí, como pero- en Andorra. Es la lengua única oficial de Andorra y debe ser aquí en Cataluña lo mismo. Lo siento mucho. Y es lo mismo Tienes que camuflar. en la Segunda República Española se quería hacer aquí en Cataluña, que la lengua oficial única en Cataluña fuese el catalán. Pero la Una cosa República que es España historia. siempre ha impedido. Y va a seguir En impidiendo. contra del mandato Y va democrático a seguir impidiendo, catalán. porque Cataluña es España. Pero no Cataluña te es digo eso. Cataluña, no es España, ni es Francia, ni Bueno, es Pues Italia, ni nada. denúnciame es Cataluña. al Congreso de los Diputados. Ha quedado muy clara vuestras posiciones, y además, aprovechando que estáis hablando de lenguas, vamos a hablar del último punto que nos parece bastante interesante, ¿vale? Una de las últimas polémicas con respecto a la famosa asignatura de cultura marroquí y árabe. Vamos a poner un vídeo en el que lo vais a entender fàcilmente. A les escoles del Marroc s'hi fan classes de català, es serveixen menús escolars amb llengoniceta o cansalada, per qui ho demani, es permet que les associacions cristianes designin professors per fer religió catòlica a les aules públiques. No veig que els marroquins siguin acusats de nazis. Resulta que tothom té dret de preservar el seu llegat, els seus valors i la seva cultura, menys els catalans, esclar. Quan els catalans reclamem que els estrangers acatin i adoptin el nostre marc mental, legal i cultural, som de feixistes en amunt. Quan ho fan els altres, i en especial els pobles africans, silenci i aplaudiments. Con respecto a esta asignatura, vamos a haceros un par de preguntas, a ver hasta qué conocéis, y a partir de ahí empezamos a debatir, ¿vale? Vale, a ver, Sí, muy bien. has escuchado a Mariam, ¿no? Vamos a hacer un par de preguntitas en relación a este vídeo, ¿vale? Vale. La primera pregunta sería, ¿es una asignatura, la asignatura de cultura marroquí o árabe, es una asignatura o una actividad extraescolar? Tengo entendido que es extraescolar. Por supuesto, es extraescolar. Muy Vale. bien. Sí. Claro. ¿Es obligatoria u optativa? Optativo. Optativa, entiendo. Sí. Vale. Bien. Y la última, ¿es obligatorio impartir esta clase para los centros? Supongo que es voluntario, tal vez.
Bueno, voluntarios, si los centros quieren. Vale. Perfecto. Oye, Ana, habéis aprobado con oye, creces, sí, sí. todo muy Es que bien, muy por bien. eso la ignorancia de la gente que critica esto sin saber todas estas preguntas son las que crean el odio. Pero escúchame, que esta mujer le faltan 2 veranos, que dice que si en Marruecos hay iglesias, en Marruecos se estudia cristianismo, en Marruecos el cristianismo es libre y se practica. ¿Qué está diciendo de Marruecos? ¿Qué está diciendo de que no hay libertad religiosa en Marruecos? Hay iglesias, en Marruecos se da la misa todos los sábados y todos los domingos. Y hay colegios españoles. Yo nunca he visto un Ibn Battuta en España, pero sí he visto un Severo Ochoa en Tánger. Y un y un Cervantes. Claro, entonces no hablemos de... Pero aquí la cuestión es de que no se imparte catalán en las clases en Marruecos. Bueno, pero ella está en su fantasía independentista, pero sí se parte español, ¿me entiendes? A ver, Anthony. Bueno. No, al final es eso, que te encuentras aquí fulletons, ¿no? Los folletos sí. de médicos, ¿no? Del Institut de Salud Catalana en árabe. Y es como aquí ahí en Marruecos no te los encontrarás en catalán. No te lo encuentras en español. Es decir, lo que no es normal es encontrarte papeles, propaganda o temas informativos de la Generalitat de Cataluña en una lengua que no es oficial en ninguna parte. Claro, de pero Cataluña. aquí Eso es surrealista, es que no tiene sentido ninguno. Ahora tú me sigues. Pero la cuestión sería que como no hay gran demanda en Marruecos, porque no hay una comunidad grande catalana, de origen catalán, pero si fuera al revés, te digo yo que seguramente. Porque en Marruecos, que yo sepa, el catalán no es lengua oficial tampoco. Sería surrealista también. Te mejoró la pregunta. ¿Cuántos catalanes independentistas hay en Marruecos? Porque a lo mejor catalanes españoles hay unos cuantos, pero esos hablan español y estudian español y tienen español en las aulas. Hay hijos de españoles en Marruecos, en Tetuán y en Tánger que estudian el español. Que tu ignorancia no supere tu argumento. Infórmate. En Marruecos hay escuelas españolas que se estudia español, que se come jamón. ¿Son optativas o no son optativas? No. Yo pregunto, porque no lo sé. Tú te vas, te apuntas y estudias el español y estudias el cristianismo y sin ningún tipo de problema. El problema es que es fácil el mensaje de odio de esto aquí no se hace y en sus países sí. No tenéis ni idea. Si no habéis salido ni del pueblo y venís a decir que no sabéis nada de Marruecos. Es muy triste. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, que al final lo que no es normal es que se financie públicamente que hayan cosas en otra lengua que no es oficial pero es que yo pago Cataluña, impuestos ya también. está. Yo también pago impuestos. Bueno, sí, pero la lengua oficial de Cataluña es el español. y propia no es el árabe. Claro, pero vamos es el catalán. Yo te planteo una cuestión. Eras de origen hondureño. Hondureño. Por parte de madre. Por parte de madre y de parte de padre catalán. Hondureño y catalán. Tú imagínate que mañana, que no sé si es tu caso, pero probablemente haya gente que nos esté escuchando que sea su caso, que oye, que el día de mañana sus hijos, oye, pues han nacido muy lejos de esas ciudades de origen de sus abuelos o de sus bisabuelos y tú al final pues vives aquí y te gustaría que tus hijos pues simplemente conocieran la historia y sus orígenes. Y si hay un número suficiente de alumnos que quieren aprender esa cultura o esa lengua, ostras, tienen derecho también a poder tener un profesor como particular, porque claro, esa asignatura se vende como primero una asignatura y segundo se vende como una asignatura obligatoria. Y es mentira, es si tú quieres y de manera optativa puedes acceder a ella, pero no es obligatoria. Yo no voy a obligar a un niño catalán a aprender árabe. Eso es falso, es mentira, porque incluso los niños que no son árabes, bueno, que son españoles o que en este caso son catalanes, si acceden a esa clase es porque los padres quieren. Yo cojo de ejemplo, yo por ejemplo hice clases de chino hace bastantes años y las hice en un centro cívico de Sabadell, ¿no? Sabadell Sud, lo que es a Campoamor. Y las clases, pues cada uno se pagaba sus clases. Los chinos, pues los niños chinos, bueno, chinos, seguramente algunos ya habrán nacido en Cataluña, pero sus padres son chinos y ellos quieren pues que sus hijos pues aprendan, ¿no? la lengua de sus antepasados, ¿no? Familiar. Vale. Pues en eso no hay ningún problema, siempre y cuando pues seas tú quien pague, ¿no? Al final es eso. Si tú quieres pagar eso, pues no hay ningún problema. Pero es lo que decía Mohamed, los impuestos. Como mi ejemplo cotidiano que yo fui a clases de chino. Hay muchos marroquíes en Cataluña. Esos marroquíes que hay en Cataluña también pagan impuestos. Bueno, y esos marroquíes te lo pagas tienen tú. El derecho. Claro, pero es que yo pagué las clases de chino. No tengo familia china, pero no yo te pagué. No nervioso, déjame contestar. Estoy diciendo que esos marroquíes me pongo nervioso, tienen tranquilo. el derecho de decir que si ellos
son una comunidad numerosa y una parte de la población catalana pueden tener la opción optativa de poder dar clases de marroquí y que no pase nada. Pero que y que es optativa, no se obliga a ningún catalán a dar clase de árabe. Si cada quien se paga lo suyo... Pues si lo estoy pagando pues con mis impuestos también. No es que mis impuestos solo valen para pagar catalán. De chino o de árabe, lo que quieras, lo pagas tú. No con los impuestos, no. En ese momento las clases de chino. Yo pagaba esas clases de chino. Los niños de ascendencia ¿Cuántos chinos china hay en Cataluña? pagaban las clases de ¿Cuántos chinos hay en chino. Cataluña? ¿Cuántos chinos hay en Cataluña? Infórmate bien. Ponte ChatGPT. Voy a Es preguntar que al ChatGPT da igual, sean muchos o pocos. Hombre, es que si A te da ver, igual, Al claro, final, pero que si no te cada da igual quien aquí, el debate pues, es un chiste, claro. se haga sus clases, se las paguen con su dinero. No con los impuestos de todos los catalanes. Inmigrantes incluidos dentro de esos catalanes. Que no solo los catalanes pagan impuestos en Bueno, Cataluña. el dinero público no es para potenciar o fomentar lenguas que no son propias del país. Son optativas. En no todo son caso, obligatorias. como esas clases de chino, pues cada quien que se pague sus clases Pero es que con chino su tiene dinero que haber directamente. Un 0,02%, ¿me entiendes? Y marroquí a lo mejor... Es que me es indiferente, sean 100 Sí, millones de el personas radicalismo de tu o sean discurso lo 2 ves. Pero entonces personas. los Cada impuestos, quien ¿para qué son? ¿Para dónde se están gestione lo dirigidos, suyo. Anthony? Entonces, ¿los impuestos a dónde los dirigimos? Bueno, los impuestos, ¿dónde tienen que ir? Vale, y en estas cosas también, en actividades extraescolares. No es válido. El saber... Bueno, no es ocupa lugar. lo que yo he hecho, lo que yo hice en su momento, era una actividad extraescolar que yo pagaba con mi dinero directamente. ¿Y Bueno, qué pasa? mi ¿Que yo madre te tengo que, y mis padres. imitar? Si tú te tiras de un puente, me tengo que No, tirar. pero es que ¿Qué más me da que pero tú Es que al pagues unas final es clases eso de que yo decía, que es Claro, lo más pero a normal. lo No mejor es tenemos que cantidad- dar los impuestos de todos los catalanes a Y fomentar dale con los otras lenguas. catalanes, Y ya que está. quiero que digan los impuestos de todos los ciudadanos que aportan en Cataluña, inmigrantes incluidos, que no solo vosotros pagáis impuestos. Que estas chicas no son catalanas, son de origen marroquí, también pagan impuestos y trabajan en Cataluña. ¿O es que su dinero vale menos que el tuyo? Porque tú eres catalán y ella no. Y además mucho. Y ha vuelto que cada quien se pague sus clases de lengua extranjera. ni una, que te vas No, por yo los cerros de te Úbeda. estoy respondiendo. Que cada quien se pague sus clases. Vale, de, pues que me de devuelvan lengua mis impuestos extranjera. y ya veré yo lo que hago con ellos. Si me voy a una clínica privada o si estudio en un colegio público, claro que me den mis impuestos Y y yo yo creo que sabré eso lo que ya lo hago. puedes hacer, ¿eh? No pedir tu dinero y que te lo den lo de los impuestos, porque eso cada quien pues tiene que aportar lo que toca. Pues como tiene que aportar lo que toca, también tenemos derecho a trabajar o a hacer lo que toca. Y si hay una población de un 18% de marroquíes en Cataluña, también tendrán derecho optativamente de tener una opción de estudiar el marroquí o el idioma árabe. Que el saber no ocupa No lugar, estoy que de no estéis tan acuerdo. cuadriculados. No estoy de acuerdo de que con claro, fondos sí. públicos se fomenten El que la de esta islamofobia manera ahora, no el islam, no el lenguas radicalismo. extranjeras. Claro, claro. Cada quien Lenguas que se pague extranjeras. lo mismo, lo ¿Y suyo. el inglés qué es? Cuando yo me voy a una escuela, pregunta, ¿el inglés cuando es me de voy, Albacete? que ¿El inglés se cuando inventa me una- voy a una escuela oficial de idiomas, yo lo pago Que sí, que con sí, mi que dinero. si- no sé. que si el inglés se ha Y criado yo en el inglés Albacete. lo pago. Pero se da Claro, en no las sé. escuelas el inglés o es de Albacete. Bueno, no queda otra. Es la lengua. Claro, es la lengua, claro, La lengua, ¿cómo se llama? Oficial, ¿no? más que Internacional. oficial, A ver si te, internacional, a ver si al te final es quejas eso. del Halloween. Que el Halloween es inglés. No, sí que y- me quejo, sí. Vale. Yo soy más de Castañada, la verdad. Sí. Están buenas, las Oye, castañas. No hemos traído. Las Pues, castañas. molt bé. Riquísimas. Oye, chicos, vamos a ir terminando este encuentro Tan encantador, No, tan- desde luego. Sí. Nos gustaría, bueno, pues despedirnos con una conclusión de cada uno de este debate. Y sobre todo yo creo que también sería interesante, ¿no? Bueno, ¿qué os lleváis de un té y lo que surja, ¿no? A lo mejor Sí. pues habéis venido con una idea y a lo mejor os vais con otra, con más información o no, o a lo mejor no. Pero bueno, es un apunte que me gustaría. ¿Quién quiere Venga. empezar? Yo me acabo de dar cuenta de que el inglés no es un idioma extranjero, es un idioma nacional. Eso me alegra mucho. Pero bien, la verdad es que me he desahogado, he hablado como siempre. Las opiniones no me han sorprendido porque todos los que tienen esta rama ideológica suelen pensar más o menos lo mismo. Y la verdad es que, bueno, me lo he pasado bien. El té muy rico, ¿sabes? La decoración maravillosa. Y el respeto, siempre y cuando el respeto esté presente, se puede debatir de lo que sea. Totalmente de acuerdo. Al final ha sido un debate pues muy interesante.
no tenía una idea formada de qué me iba a encontrar, pero sí que me esperaba pues más o menos lo que me he encontrado, que al final es respeto mutuo, debate libre, abierto, cada quien pues tiene sus ideales y eso yo creo que no lo vamos a cambiar. Qué guay. Y en ese caso yo te vuelvo a repetir de que Cataluña es Cataluña y no es España. Simplemente somos una nación y queremos ser independientes y lo seremos. Y restituiremos el Estado catalán porque fuimos independientes y lo volveremos a ser. Miro la cámara, simplemente digo que a mí no me engañan, Cataluña es España. Ya está. y visca Cataluña lliure. Pues muchísimas gracias. Y visca un Taylor que surja, que estamos de vuelta. Con más programas. Nada, estamos de vuelta, chicos. Muy, muy, muy contentas de haber vuelto con un debate tan potente como este, de teneros a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber esperado tanto tiempo, pero la espera ha valido la pena. Ha valido la pena, así que os dejamos con este debate para que nos dejéis vuestros comentarios, para que nos digáis qué os ha parecido, que os leemos siempre y como siempre nos vemos en el próximo Té y lo que surja. ¡Chao!